Bueno, buenos días. Ya habiendo visto las instancias de inferencia basada en una muestra, en una población, vamos a ver este tema que ahora vamos a tener dos muestras que provienen de dos poblaciones distintas. Entonces, para que ustedes, a ver, nos vamos a posicionar en lo que estamos diciendo. En un principio, nosotros teníamos un ensayo o un experimento, el cual realizábamos y obteníamos un resultado. Ese resultado provenía de una muestra de una población, que lo comparábamos con el resultado de otra población, pero que no fue tomada por nosotros. Ese otro dato, había un dato que sí fue tomado por nosotros, pero había otro dato que provenía de una fuente distinta a la nuestra. No era generado por nosotros. Entonces, en estas circunstancias, hacíamos una prueba T para una sola muestra. Prueba T para una sola muestra. Ahora, las dos muestras de las que hablamos provienen de dos ensayos que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos tomado las muestras de esta población y nosotros también hemos tomado las muestras de esta población para poder compararlas. Por ejemplo, nosotros queremos comparar qué medicamento, o mejor dicho, qué empresa comercial que vende un medicamento es mejor. Mejor en el sentido de que cuál es la que lo cura más rápido a nuestro paciente, a nuestros animales. Entonces, tenemos la empresa A y tenemos la empresa B. Y tenemos el mismo producto que es un antiparasitario. Entonces, tenemos un grupo de animales a los que le ponemos el antiparasitario A, y otro grupo de animales a los que le ponemos el antiparasitario B. Esos dos grupos, para que se puedan comparar, tienen que tener las características similares, o sea, que si estoy trabajando con bovinos, bueno, tendrán la misma edad, trataremos de que sean de la misma raza, de que estén en las mismas condiciones ambientales. Con condiciones ambientales, básicamente me refiero a temperatura, a humedad, que para poder compararlo y que el resultado, si hay diferencias, únicamente sea atribuido al antiparasitario. Entonces comparo y a los dos le tomo muestra. Podría ser eso la comparación. O podría comparar, por ejemplo, si yo estoy haciendo un engorde, podría comparar dos raciones distintas de alimentos. Podría, a un alimento le pongo más proteína, y al otro alimento le pongo más hidrato de carbono, y veo cuál de las dos muestras es la que gana más peso por día. El hecho es que yo estoy comparando dos muestras provenientes de dos poblaciones, que las dos son datos propios, son datos genuinos, son generados por nosotros.
Podría comparar el contenido de ácidos grasos en semillas de dos variedades distintas. Eh, Podría comparar, por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo en animales alimentados con y sin condiciones estresantes. Podría comparar el efecto de dos drogas, como dijimos recién. Podría comparar los niveles de monóxido de carbono en el aire, por ejemplo, en una ciudad, la concentración que puede haber a la mañana o a la tarde, ¿sí? Pensando que a la mañana hay mucho más tránsito, los comercios están abiertos, las transacciones de los bancos funcionan a la mañana, los organismos del Estado funcionan a la mañana. Entonces, uno podría pensar de que la concentración de a la mañana que a la tarde, bueno, pero eso lo tendría que comparar y podría decir que a la mañana es una muestra y a la tarde es otra. Podría comparar el porcentaje de preñez bajo dos protocolos de inseminación artificial. Podría comparar los porcentajes de lecturas positivas para una virosis en pruebas ELISA estándar o otras pruebas de ELISA. A ver, creo que me parece que quiere entrar alguien. Eso es lo que pasa con esto. Sí. Bien. Entonces, vamos a adentrarnos en esto de la inferencia. Cuando hablo de inferencia es tratar de hacer algún pronóstico basado en dos muestras. En realidad esta inferencia es un contraste, una comparación que hago de las dos muestras para poder establecer o sí, establecer un, una predicción de lo que podría estar pasando. Puedo tener dos muestras, la muestra M sub 1 y la muestra M sub 2. Estas muestras, obviamente, cada una de ellas están compuestas por unidades muestrales. Esta es la unidad muestral 1 de la muestra 1, la unidad muestral 2 de la muestra 1, y así sucesivamente. Esta es la unidad muestral 1 de la muestra 2, la unidad muestral 2 de la muestra 2, y así sucesivamente. Entonces, todas estas unidades muestrales van a conformar lo que es la muestra 1, y todas estas unidades muestrales van a conformar lo que es la muestra 2. Entonces, lo que queremos hacer es estimar si la diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2, las medias, los promedios o las medias aritméticas, queremos ver si la diferencia que se encuentra entre estas medias, y una vez que vemos las diferencias de esas muestras, contrastar nuestra hipótesis sobre la diferencia. O sea, si esa diferencia es tan grande entre ellas dos, que podría decirse si realmente son distintas. Porque acuérdense que nosotros podemos tener una diferencia matemática, pero esa diferencia matemática no alcanzar o no ser suficiente para establecer una diferencia estadística. ¿Por qué hago
hago la diferencia, valga la redundancia, entre lo de matemática y lo de estadística. Porque acuérdense que nosotros en estadística trabajamos con intervalos de confianza. Entonces, al establecer un intervalo, yo podría encontrar, y de hecho va a pasar porque estamos trabajando con seres vivos, que no todos van a responder de la misma forma. Entonces, si yo, como les dije anteriormente, hago el mismo muestreo sobre los mismos animales, seguramente no me va a dar siempre el mismo número, ¿m? Porque un día su metabolismo puede reaccionar de una forma y otro día su metabolismo puede reaccionar de otra. Entonces yo por eso no doy un solo valor puntual, como lo hemos visto, sino que doy un intervalo con un límite inferior y un límite superior, donde verdaderamente podría encontrar el valor, por ejemplo, de la media. Entonces, si yo digo 5 más menos 2, y puede ser que un día me dé, esa media me dé 5,5, y otro día me dé 6, y otro día me dé 4,5, pero siempre voy a estar dentro de mi intervalo de confianza. Entonces, estadísticamente, si yo lo tengo que comparar con otro, tengo que ver que esa diferencia no se solape con el intervalo de confianza con el que estoy hablando. De hecho, la diferencia entre lo de matemática y lo de una diferencia matemática o de diferencia estadística, pues yo puedo decir 4 es distinto de 5, pero si su desvío estándar es 1,5, entonces van a estar dentro de su mismo intervalo de confianza. ¿Se entiende ese concepto, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. En esto, como en otros lados, también vamos a tener contrastes bilaterales y contrastes unilaterales, ya sea contraste unilateral derecho o contraste unilateral izquierdo. En el contraste bilateral, las hipótesis son planteadas en términos de si hay o no hay diferencia. Podría plantear una hipótesis nula, diciendo de que no hay diferencia entre las medias, o sea que la diferencia entre las medias es cero, o que sí hay diferencia, o sea que la diferencia es distinta de cero. ¿Por qué estoy hablando de cero? Porque, o términos de igualdad, porque si yo dijera, estaría trabajando con un contraste unilateral, lo que estaría hablando es de que si es unilateral derecho sería que la media de uno es mayor a la media del otro, a la media de dos. O sea, en el bilateral la diferencia es si es menos o si es mayor o menor, lo mismo quiere decir que son distintos. Mientras que en un contraste unilateral voy a hablar de mayor a o voy a hablar de menor a, ya sea de que si yo hago un contraste unilateral izquierdo o un contraste unilateral derecho. Esto lo tienen que tener en cuenta porque justamente cuando ustedes ubiquen el cuantil, es muy distinto el valor por el que se multiplica. Acuérdense que si yo estoy hablando acá en un contraste bilateral, el cuantil que me va a establecer la zona de rechazo o de aceptación de la hipótesis, si estoy hablando de un cuantil de un nivel de significación alfa de 0,05, voy a dejar 0,025 para cada lado. Entonces me voy a fijar en ese cuantil, y si ese cuantil tuviera bajo una distribución normal, por ejemplo, sería 1,96. Mientras que si yo lo hago de manera unilateral y estoy trabajando con el mismo nivel de alfa,
ese cuantil, que antes, ese porcentaje, el nivel de significación alfa, que antes se dividía en 2,5 para cada lado, acá va a estar el 5% en uno de sus extremos. Entonces el cuantil ya no va a ser el valor de z no va a ser 1,96, sino que va a ser mucho más chico. Entonces el número cambia y los valores cambian. Les explico esto porque es un error que se da de manera común, que uno pueda confundirse cuando estoy hablando de un contraste unilateral o bilateral. Fíjense qué es lo que se pide. Bien. Vamos a ver, como siempre, dependiendo del número de elementos de la muestra, puede ser que responda a una distribución normal o responda a una distribución T de Student. Ustedes, fijándose el número, si es menos de 50, van a hacer una T de Student, y si es más de 50, van a hacer, o sea, van a trabajar con la tabla de cuantiles de una distribución normal. A los fines teóricos vamos a trabajar con una distribución normal ahora, y en esta podemos distinguir 4 situaciones. Tres de estas situaciones, la vamos a llamar que provienen de muestras independientes. O sea, las muestras M1 y M2 son muestras independientes. De hecho, cuando nosotros vamos a decir, o cuando uno hace el análisis, tiene que decir qué tipo de análisis hace. Entonces hay que especificar que hemos hecho una prueba para muestras independientes, ¿no? De estas muestras independientes hay 3 casos, de los 4, en los cuales hay las poblaciones M1 y M2, o las muestras de estas poblaciones, sus varianzas son conocidas. La segunda situación es cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. Y la tercera situación es que cuando las varianzas son desconocidas y además son diferentes. Entonces, tenemos varianzas conocidas, que esta de las varianzas conocidas es totalmente teórico, porque en la vida real las varianzas no las conocemos, por eso tenemos que tomar una muestra y ahí ver cómo se comporta la varianza, ¿no? Que serían estos casos donde tenemos las varianzas son desconocidas. Pero a los fines de la teoría vamos a explicar para varianzas conocidas. La cuarta situación, la muestra es dependiente, ya no es independiente. La muestra es dependiente, entonces lo que nosotros llamamos muestras apareadas. Los valores se toman de a pares. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito cuando expliquemos estas 4 situaciones que son lo que vamos a ver el día de hoy y lo que van a tener para hacer la práctica
durante esta semana para que puedan presentar el trabajo práctico sobre estas 4 situaciones. Bien, dijimos que la primera situación es muestras independientes con varianzas conocidas. Lo que vemos acá es la fórmula de contraste con el cual nosotros vamos a obtener el valor de Z y saber si ese valor está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Acuérdense que nosotros teníamos una hipótesis nula donde decía que acá no había diferencias versus en que sí había diferencias. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Acá dice que la diferencia de las medias de los valores menos la diferencia de la población, este valor que está acá siempre lo vamos a tomar igual a 0. Por lo tanto, lo único con valores que vamos a tener son los valores de nuestra muestra, de la muestra 1 y de la muestra 2. En este caso, la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, menos, como esto es bilateral, me va a dar un valor igual a 0. Y en el denominador voy a tener la raíz cuadrada de esta suma. Esta suma es la varianza de la muestra 1 dividido el n de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 dividido el n de la muestra 2. Estos n's, en un principio, nosotros para que el muestreo sea lo más parecido, lo más igual posible, lo que tenemos que hacer es que trabajar con el mismo n en las dos muestras. Pero como les dije, en clases pasadas, puede suceder de que este n sufra alteraciones, que se pueden perder algunas muestras por diversas causas, se pueden perder, entonces no vamos a perder nuestro ensayo, sino que tenemos que tener presente el número para poder ponerlo acá abajo. En este caso puede ser distinto, ¿no? Ya les dije que esto es una situación teórica y que usualmente las varianzas no las conocemos, por lo tanto las tenemos que calcular a partir de una muestra. Bueno. Entonces, esta fórmula es para cuando las varianzas son conocidas. Yo le podría dar un ejercicio, en el cual ya les digo qué varianza hay, y ustedes tendrían que usar esta fórmula para poder encontrar el valor de z, y este valor de z, situarlo en nuestra curva normal, y observar si ese valor está dentro o está afuera de la zona de aceptación. Si está afuera, obviamente va a estar en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Acuérdense, uno cuando siempre plantea
La hipótesis nula la plantea en términos de igualdad, o sea, de que no hay, de que son iguales las dos medias, que no hay diferencia. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es la contraria a esa hipótesis nula. Bueno, lo que vamos a ver ahora son muestras independientes con varianzas desconocidas, pero son iguales. El estadístico es este. Vamos a... Espera un segundo, que esto es lo que pasa cuando entra gente tarde. Entonces tengo que sacar la pantalla y volver. Siento el ruidito, entonces tengo que volver para aceptar. Por eso les pido, por favor, que entren en horario, porque si no después estamos interrumpiendo la clase para poder entrar. Entonces, tenemos varianzas desconocidas, pero iguales. El estadístico es el siguiente, ya es seguramente es una muestra. ¿Por qué es una muestra? Porque yo estoy tomando una muestra para poder calcular su varianza. Y si es una muestra, seguramente va a ser pequeña, por lo tanto, voy a tener una distribución T de Student. Por eso la diferencia entre esta, que es una prueba T, a diferencia de la anterior, que era una Z. De cualquier forma, todas estas fórmulas no hace falta que se las aprendan de memoria. Ustedes tienen un apunte, inclusive en los libros están todas pero hay un apunte, hay una parte del apunte donde están todas las muestras, las fórmulas. Entonces, vamos a desglosar esta parte. Entonces tenemos en el numerador la diferencia de sus promedios, o sea, la diferencia de la muestra 1 menos la muestra 2, sus medias, menos, esto dijimos que va en 0, y acá fíjense que ha cambiado el denominador con respecto a el valor o a los valores o la forma, la expresión que teníamos cuando las varianzas eran conocidas. Es la varianza sub P, ya vamos a explicar qué es eso, que multiplica a 1 sobre el n de la muestra 1 más 1 sobre el n de la muestra 2. Esta es otra cosa que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Qué digo acá? Que este valor de t se distribuye con una t que tiene estos grados de libertad. ¿Se acuerdan que antes nosotros cuando hacíamos los grados de libertad en una muestra t, eran los grados de libertad menos 1? Con eso podíamos entrar en la tabla de t. Ahora, para encontrar los grados de libertad tengo que sumar el n de las dos muestras y restarle 2. El n de las dos muestras, de esta muestra y de esta otra muestra, y restarle 2. Eso me va a dar los grados de libertad para yo poder encontrar el cuantil, para poder establecer los intervalos en donde va a poder, donde vamos a poder delimitar el límite inferior y el límite superior
y establecer las zonas de aceptación y de rechazo. Bien. Esto que está acá, está. Esto, la varianza sub P, es esto que está acá. O sea, el número que va a estar acá y que multiplica esto que está entre paréntesis, lo voy a sacar de acá. Este número lo voy a sacar de acá. Entonces, por eso pongo varianza sub P. ¿Qué es esta varianza sub P? Es muy parecido cuando nosotros establecíamos el valor o el cuantil en una distribución chi cuadrada. Tengo la sumatoria de este valor, que va a estar acá, que corresponde a la muestra 1, y tengo este otro valor que corresponde a la muestra 2. Entonces, yo voy a encontrar un valor para acá, que va a estar dado por el n, que encuentre el n de la muestra 1, que le resto 1, menos la varianza de la muestra 1. O sea, ustedes toman la muestra 1, le sacan su media para tenerla acá, y además calculan su varianza para poder hacer y poder sacar la varianza sub P. Entonces, lo mismo hago para la muestra 2. El n de la muestra 2 menos 1, que va a multiplicar a la varianza de la muestra 2. Entonces, teniendo estos dos valores, los sumo y eso me va a dar el numerador. Como denominador, voy a tener los grados de libertad, o sea, sumo los dos n, el n de la muestra 1 y el n de la muestra 2, y les resto 2. Esta prueba se conoce como, que lo que está acá en negrita, se llama prueba T para muestras independientes cuando las varianzas son homogéneas. En los softwares estadísticos, ustedes van a estadística y pueden realizar esta prueba diciendo prueba T para muestras independientes. Ya solo el estadístico calcula si las varianzas son o no son homogéneas. Ya les voy a mostrar después de un ratito cómo funciona el software. Pero, como ustedes ahora no tienen software, la resolución es de esta forma. Repasamos. En el numerador es una diferencia de las medias de las muestras, de la muestra 1 y de la muestra 2. Nada más, porque esto queda en 0. Y en el denominador, la raíz cuadrada de la varianza sub P, que es esto que está acá, que lo puse encerrado acá en un globo, que multiplica a 1 sobre
el número de elementos que tiene la muestra 1 más 1 sobre el número de elementos de la muestra 2. Acuérdense que esto se distribuye con estos grados de libertad. ¿Mm? Estos grados de libertad. Bien. Lo que habíamos dicho es que estas son varianzas desconocidas, pero iguales. ¿Cómo sabemos si estas varianzas, la varianza de 1, de la muestra 1, y la varianza de la muestra 2, son iguales? Vamos a hacer un ejemplo. Deseamos comparar dos variedades de maní en cuanto al contenido de aceite que tienen sus semillas. La hipótesis es que las dos variedades son iguales versus que las dos variedades son distintas. O sea, las medias de las variedades son iguales o son distintas. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño, el ensayo? ¿Mm? Para cada uno de las variedades, obtenemos el contenido de aceite, sacamos 10 bolsas de 1 kilo de cada una de las variedades. Esas 10 bolsas las extraemos aleatoriamente de distintos productores de semillas, porque bueno, cuando viene a la fábrica copia de distintos productores, cada uno de los productores son más pequeños que aportan a la fábrica grande de aceite. Entonces, de estos 10 paquetes, que se transforma en nuestro N, sacamos una media para la variedad 1 de 160.4 con una varianza de 65.3. La media de la variedad 2 es 165.6 con una varianza de 67.9. Lo que hemos dicho en un principio. Varianzas desconocidas, sí, porque tomamos las muestras, pero iguales o diferentes. ¿Cómo sabemos cuando son iguales o diferentes? Tenemos que buscar un estadístico. Este estadístico es el estadístico F de Fisher, que es un estadístico que es un cociente entre la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Entonces, este se distribuye como una F de Fisher con n-1 en el numerador y n-2 en el denominador. Cuando yo voy a ver la tabla de Fisher, ya vamos a ver que tiene filas y columnas. Entonces, en las columnas está el n del numerador y en las filas está el n del numerador. Estas, para saber si son iguales o no las varianzas, también las sometemos a una hipótesis. La hipótesis nula es que las varianzas sean iguales versus la hipótesis alternativa de que las varianzas son diferentes. Tenemos la misma hipótesis.
el F, en este caso, en este ejemplo, es 65.3 para la variedad 1 y 67.9 para la variedad 2. Esto me da un F de 0,96. Acuérdense de dónde venían estos dos. Estos dos venían de los datos que habíamos tomado de las 10 bolsas. La varianza de la variedad 1 y la varianza de la variedad 2. Bien. 0,96. Entonces, vamos a decir que bajo la hipótesis nula se distribuye con una F con 9 y 9 grados de libertad. ¿Qué quiero decir con 9 y 9? 9 en el numerador y 9 en el denominador. Acuérdense que era esta F era n-1 en el numerador y n-2 en el denominador. Esta distribución es una distribución asimétrica porque es una distribución de la varianza. Acuérdense que la varianza tiene esta forma, y es positiva. Entonces, si yo estoy tomando los valores, por ejemplo, con un nivel de alfa del 5%, voy a establecer que el cuantil 0,025 va a estar acá con un valor de 0,248 y el cuantil 0,97 va a tener un valor de 4,3. Eso lo veo en las tablas. ¿Qué se lee acá? La región de aceptación. Acuérdense que la región de aceptación es la que está adentro. Entonces, la región de aceptación sería esta. Si mi valor cae adentro de en la zona blanca, digamos acá, que yo lo estoy haciendo ahora, lo estoy rayando. Si mi valor está dentro de estos límites, estoy en la zona de aceptación. Esta zona que está coloreada, esto que está acá, y lo que está acá, sería en la zona de rechazo. ¿Cómo separo esto? Con estos valores. Estos valores de 4,03 y 2,48 corresponden a los valores de alfa. Como yo estoy trabajando con el 5%, a los hechos, alfa sería igual a 0,05. Acuérdense que la probabilidad total es 1, o mejor, como también si yo lo puedo decir en porcentaje, es 100. Entonces, este 0,5 lo tengo que dividir, este alfa, 0,5 dividido 2, me va a dar acá, entonces, este cuantil, me va a dar el cuantil, entonces, 0,025. Eso lo busco en la tabla, y el valor que me va a estar dando es 0,248. Acá el cuantil es 1, que es el total, menos alfa sobre 2, que es 0,025. Entonces, este límite va a estar dado en el cuantil
0,975. Estos cuantiles tienen un valor, que acá está remarcado en negrito. Ahora bien, ¿cuánto nos dio a nosotros? Nos dio 0,96. Por lo tanto, acá es 1,5, acá será 1, y estará por acá, más o menos. El valor que está acá es el que nos dio nuestro valor de F. F de Fisher o F de Snedeker es lo mismo. Bueno. Acá tenemos la famosa tabla de F que le estoy diciendo. Entonces tiene acá, encabezando las columnas, los valores del numerador. Van a ver que cuando ustedes vean los libros, hay un montón de tablas de F. Ustedes se tienen que fijar en este valor de la izquierda, que dice los grados de libertad del numerador. Cuando encuentren ese valor, después se van a las filas y encuentran los grados de libertad del denominador. En nuestro caso, encontramos la tabla F para 9, que es el numerador, perdón, y ubicamos el denominador en 9 también. Encontramos qué cuantil tiene para 0,25, que vendría a ser el límite inferior, y el cuantil para 0,975, que es el superior. Estos valores están acá en rojo, que yo los transcribí en el gráfico que habíamos visto antes. Por eso yo ya establezco el límite inferior y el límite superior, y de esa forma divido lo que es la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula, que decían de que las varianzas eran iguales, o mejor dicho, homogéneas, o eran diferentes. Bueno, dijimos que en el ejemplo halló 0,96, o sea que estaba adentro, por lo tanto, se acepta de que las varianzas son homogéneas. Bien. Entonces, vamos a seguir con esta fórmula, porque si fueran heterogéneas, o sea, si no fueran iguales, tendríamos que utilizar otra fórmula. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, 10 minutitos de recreo, y vamos a seguir dentro de un rato. ¿Están todos bien? ¿No se han dormido? ¿Cómo están? Bueno, profe. No, profe, acá estamos. Bueno, les dejo un poco de música para que... Bueno, profe, sí. Para que no se desconecten, porque si no después se tienen que volver a conectar. Bueno, como quieran hacer, después yo los acepto, si no, no hay ningún problema. Profe, muchas veces cuando se conectan y se desconectan, buen día, perdón, Buen día. se pueden
volver a conectar solo la mayoría, cuando es la misma sesión. Bárbaro. Bárbaro, entonces.